Buenos días niños, ¿cómo están? Espero muy bien. Reciban el cordial saludo de su profesor Juan Mendoza. Quiero darles la bienvenida a las clases virtuales y para ello les voy a pedir que presten mucha atención y guarden mucho silencio para que puedan entender. Si tienen alguna duda, pues luego puedan poder repetir el video. Y si aún así les queda alguna interrogante, me la hacen llegar a través de los mensajes. Así que empecemos. Buenos días niños, bienvenidos a una clase más de geometría. Vamos hoy día a desarrollar nuestros ejercicios con los teoremas de Pitágoras. Bueno, y aquí tenemos el ejercicio número 1. Aquí nos dan un triángulo rectángulo, el cual reconocemos por el ángulo recto que tiene en uno de sus vértices, y nos preguntan que cuál es la hipotenusa del triángulo. Bueno, nosotros sabemos que el triángulo tiene tres lados. El lado más largo se llama hipotenusa, que por lo general está al frente del ángulo recto, ¿no es cierto? Entonces el cateto o el lado que está frente al ángulo recto se llama hipotenusa, ¿sí? Y los otros dos se llaman catetos adyacentes. Muy bien, entonces vamos a recordar primero. Tenemos nuestro teorema de Pitágoras. Vamos a ver nuestro teorema de Pitágoras, vamos a recordarlo. Y este es. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Nos dice que para hallar la hipotenusa es igual la hipotenusa al cuadrado. Dice ya. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto, que llamamos A, más el cuadrado del cateto que llamamos B, ¿sí? De los otros dos catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Muy bien. Eso vamos a utilizarlo aquí. Vamos a usarlo. Muy bien. Comencemos entonces. Utilizando el teorema, vamos a decir que esto es la hipotenusa, ¿sí? Vamos a decir que acá está la hipotenusa. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar. Y según el teorema nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto A al cuadrado, o sea, 12 al cuadrado, más el otro cateto, que es 5 al cuadrado. Entonces, seguimos y tendríamos que 12 al cuadrado sería 12 por 12, 144. Más 5 al cuadrado, que sería 25. Ojo que estamos hallando la hipotenusa al cuadrado. Seguimos entonces. Decimos que la hipotenusa al cuadrado, seguimos desarrollando, será igual a 144 más 25, nos da 169. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la hipotenusa. Está elevada al cuadrado. Entonces, como tenemos que despejar la hipotenusa, la potencia la pasamos al otro, del primer miembro al segundo miembro, ¿sí? Y si está en potencia pasaría como raíz. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, continuamos. Diciendo que la hipotenusa sería igual, pasa como raíz, la potencia, raíz cuadrada de 169. Y la raíz cuadrada de 169 es igual a, vamos a escribirlo bien, perfecto, es igual a 13. Entonces, la hipotenusa es igual a 13. Muy bien, niños. Hemos desarrollado el ejercicio número 1 de teoremas de Pitágoras utilizando, obviamente, la fórmula del teorema de Pitágoras y hemos hallado en este caso la hipotenusa. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Listo. Continuamos con el ejercicio número 3 de nuestra tarea. Dice, halla la medida del cateto menor en el triángulo. Bueno, acá vemos en este triángulo. Estamos viendo que la hipotenusa es el cateto que está al frente
del ángulo recto. Entonces esto sería la hipotenusa, ¿no es cierto? Y nos piden hallar el cateto menor, que tendría que ser el que falta, ¿sí? Si este es la hipotenusa, este es el cateto A y este vendría a ser el cateto B. Muy bien. Entonces tenemos que este se va a llamar cateto B. Vamos a hallar B. Listo. Entonces, vamos a trabajar con nuestra fórmula, que es la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. ¿Por qué he puesto a la tercia? Al cuadrado. Muy bien. Listo. Entonces, como nosotros tenemos que hallar uno de los catetos, ¿sí? Vamos a despejar este cateto. Quiere decir que vamos a utilizar este cateto y lo que nos sobra aquí lo vamos a pasar al otro miembro, ¿sí? Muy bien. Entonces comenzamos y decimos, miren, decimos a al cuadrado, que es lo que queremos hallar, o b al cuadrado, como lo estamos escribiendo, vamos a hacerlo. Ya vamos a hallar b al cuadrado, el igual continúa, es igual a la hipotenusa al cuadrado, y este a al cuadrado, que es positivo, pasa al otro miembro y quedaría menos a al cuadrado, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Menos a al cuadrado. ¿Ya? Ahora vamos a arreglarlo en bonito, ¿ya? Para que se vea bien. Podemos decir entonces que el cateto que nos falta, que es el cateto B elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que tenemos A al cuadrado. Y esta sería la fórmula que utilizaríamos para hallar un cateto. ¿Correcto? ¿Sí? ¿De dónde la hemos derivado? ¿De dónde la hemos sacado? La hemos sacado de la fórmula de del teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Para hallar la hipotenusa. Simplemente hemos despejado el cateto que nos piden hallar, que es el cateto B. Muy bien, vamos a utilizar esta fórmula. Ahora sí, trabajamos. Y vamos a decir b al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tenemos que el cateto B al cuadrado es igual, la hipotenusa es 5 elevado al cuadrado menos el otro cateto que es 4 elevado al cuadrado. Continuamos y decimos que b al cuadrado es igual a 25 menos 4 al cuadrado es 16. ¿Sí? ¿Y esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual. Ya decimos que b es igual, y pasamos la raíz acá, 25 menos 16 es igual a 9. Entonces el cateto b es igual a la raíz cuadrada de 9. Y sabemos que la raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 elevado al cuadrado, 3 por 3 es 9. Entonces ya tenemos la respuesta del cateto del triángulo, el cateto menor de este triángulo. B es igual a 3, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a escribir que B es igual a 3. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí la fórmula para hallar los catetos y la fórmula para hallar la hipotenusa. Muy bien, niños, continuamos. Seguimos entonces con el siguiente ejercicio. Seguimos con el ejercicio número 1, donde dice calcula la longitud de la hipotenusa en el triángulo ABC. Bueno, ya sabemos que la hipotenusa es el cateto que está al frente, el más largo, el más grande, que está al frente del ángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, esta será nuestra hipotenusa, la H. Muy bien. Según el teorema que nosotros tenemos y conocemos, vamos a decir entonces que la hipotenusa al cuadrado, ¿a qué es igual? Al cateto A al cuadrado, o sea, 20 al cuadrado, más el cateto B, el otro cateto, que es 21 al cuadrado. Seguimos
decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 20 al cuadrado, sería 20 por 20. Esto es igual a 400 más 21 al cuadrado sería 441, ¿sí? 441, muy bien. Seguimos y decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual 400 más 441 sería 841. Muy bien. Sería 841. Entonces tenemos que despejar la hipotenusa, quitarle la potencia, ¿no es cierto? Lo que está elevado al cuadrado lo pasamos aquí a raíz. Entonces decimos la raíz cuadrada de 841. La raíz cuadrada de 841 es igual a 29. Y pudimos hallar nuestra hipotenusa. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo acá. La hipotenusa es igual a 29, que es el cateto, ¿ya? Ojo, que es la hipotenusa, no la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? La hipotenusa al cuadrado es 841, pero nosotros queremos la hipotenusa, entonces por eso le sacamos raíz, que sería 29. ¿Listo, niños? Continuamos. Muy bien. Avanzamos entonces con nuestro ejercicio número 3, donde nos pide hallar la medida del cateto mayor del triángulo PQR. PQR. Entonces nos faltaría este cateto, ¿no es cierto? Muy bien. A este cateto vamos a denominarle A. ¿Ya? Vamos a denominarle A. O también podemos denominarle B. Cualquiera de los dos catetos. Vamos a escribir la fórmula del cateto, ¿no es cierto? Decíamos que el cateto al cuadrado, en este caso el cateto lo vamos a llamar A al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado menos el cateto que nos falta, que tenemos, perdón, también elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces ya sabemos aquí cuál es la hipotenusa, ¿no es cierto? Pues la hipotenusa sería, esta sería la hipotenusa, ¿correcto? Muy bien. En base a esto vamos a desarrollar. Lo hacemos. Entonces el cateto que nos falta, que sería el cateto A al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado, y le vamos a restar el otro cateto que tenemos elevado al cuadrado, que sería 6 al cuadrado. Continuamos entonces. Ahora desarrollamos y decimos que el cateto A al cuadrado es igual a, desarrollamos, decimos que es 100 menos 6 al cuadrado, que sería 6 por 6, 36. Vamos a restar, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Y tenemos que A al cuadrado es igual entonces 100 menos 33, 6 a 4, 10, sería 64. Entonces tenemos el cateto A al cuadrado de 64. Pero nosotros no queremos el cateto elevado al cuadrado, queremos el cateto solo. Entonces despejamos A, y lo que está elevado al cuadrado lo volvemos potencia y decimos que lo volvemos potencia. Perdón. Hacemos raíz, ¿no es cierto? Y la raíz cuadrada de 64 es 8, ¿no es cierto? Porque 8 por 8 es 64. Entonces ya tenemos aquí el resultado y sabemos que el cateto A, o el cateto que nos falta, o el cateto mayor, como dice el problema, es 8, igual a 8. ¿Sí? ¿De dónde partimos? Pues de la teoría, porque sabemos que esto es la hipotenusa, sabemos que este es el cateto menor y el cateto mayor, ¿no? A o B, cualquiera de los dos. Entonces, si nos falta el cateto, utilizamos la fórmula de los catetos desprendida del teorema de Pitágoras. Y reemplazamos. Hemos reemplazado a A, que es, bueno, es la incógnita. Hemos reemplazado la hipotenusa, que en este problema es 10, y hemos reemplazado el cateto B, que en este problema es 6. Y operamos, ¿no es cierto?
Y al final despejamos la incógnita o el cateto que está al cuadrado, ¿sí? Obteniendo la medida del cateto. Muy bien. Continuamos, niños. Muy bien, aquí tenemos otro problema. Dice, ¿cuánto mide la hipotenusa del triángulo rectángulo? Pero no tenemos dibujo, profesor. No importa, nosotros sabemos que el triángulo rectángulo tiene pues un ángulo recto y que se ve así. ¿Sí? Ya está, listo, superado. Dice ABC, vamos a escribir A, ¿sí? Vamos a escribir B y C. ¿Ya? Vamos a escribir acá C. Vamos a poner el A arriba. Y vamos a colocar el C acá. Y B. Listo. Entonces ahí está nuestro triángulo rectángulo ABC. ¿Sí? Y nos dice que AB mide 12. Vamos a colocarlo acá. Mide 12 centímetros. ¿Sí? Vamos a escribirlo bien. Mide 12. Perfecto. Y después nos dice que BC mide 35. Aquí tenemos BC mide 35. Muy bien. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Aquí está la hipotenusa. La hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Muy bien, entonces vamos a utilizar, ya tenemos los catetos, vamos a ejecutar y vamos a hallar la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado, que en este caso es 12, y le sumamos el cateto B, que en este caso es 35, y que está elevado al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a borrar aquí y escribir bien el cuadrado. Ya está. Muy bien. Listo. Y ahora nos tocaría operar, seguir, ¿no es cierto? Vamos a seguir. La hipotenusa elevado al cuadrado es igual 12 al cuadrado es igual a 12 por 12, que es 144, más 35 al cuadrado. Vamos a ver, 35 al cuadrado, que sería 35 por 35, es 1225, ¿sí? 1225. Entonces, seguimos. Diríamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 1225 más 144. Esto nos da un total de 1369. Muy bien. Ahora sí, despejamos la hipotenusa y la potencia la pasamos al otro miembro como raíz. ¿Raíz cuadrada de qué? De 1369. De aquí sí van a echar a prueba los dotes de cálculo que tienen. Y la raíz cuadrada de 1369 es 37. ¿Correcto? 37. Vamos a ver. Vamos a escribir bien el 37. Tenemos que es 37. Entonces la hipotenusa es igual a 37 centímetros. Muy bien, niños. Seguimos con los problemas de los teoremas del teorema de Pitágoras. Perdón. Muy bien, continuamos. Continuamos con los teoremas de Pitágoras. Miren, que dice calcula la altura del árbol en la figura. Muy bien. Qué interesante. Miren lo que tenemos aquí. Vamos a resaltar. Lo que tenemos aquí es un lado. Tenemos aquí otro lado. Y tenemos aquí un lado más. ¿Qué cosa es esto?
¿Qué nos forma? Pues nos forma un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Miren, ahí está, un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? Primero empezamos por ahí. Listo. Y este triángulo rectángulo tiene, ¿cuántas medidas? Tiene dos medidas. Tiene la hipotenusa, que es 17, ¿no es cierto? Tiene el cateto, vamos a decirle A. Y este cateto vamos a decirle B, o le vamos a llamar en este ejemplo altura. La H es de altura, no es de hipotenusa. La hipotenusa es esta. La H es de altura. ¿Ya? Entonces, vamos a usar la fórmula del cateto. De un cateto, ¿ya? Vamos a escribirla acá. ¿Qué cosa dice? El cateto que nos falta, en este caso va a ser la altura al cuadrado, pero vamos a decir que el cateto, vamos a llamarle el cateto B, ¿ya? El cateto B al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no es cierto? La hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Y esto es lo que vamos a reemplazar, ¿sí? Este va a ser nuestra fórmula de partida. Vamos a reemplazarlo entonces. Decimos B, el cateto B, que en este caso es H, y no le vamos a poner H para no confundir. Vamos a decir simplemente que B al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 17 elevado al cuadrado, menos el otro cateto A, que en este caso es 15 y está elevado al cuadrado también. Ahora sí operamos. Vamos a operar y decimos B al cuadrado es igual a 17 al cuadrado, o sea 17 por 17, y eso es 289, y vamos a restar 15 al cuadrado, que es 15 por 15, y eso es 225. Seguimos. El cateto B al cuadrado es igual 289 menos 225 nos da igual 64. Ahora sí, despejamos el cateto y decimos que el cateto B es igual a la raíz cuadrada de 64. Vamos a escribir bien ese 4. Perfecto. ¿Y esto qué es igual? A 8, porque 8 por 8 es, perdón, 64. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá mejor. Listo. Y aquí vamos a borrar. Perfecto. Entonces la altura, no la hipotenusa, no nos confundamos, sino que da la coincidencia de que la altura, aquí le han colocado que es H, ¿no es cierto? Entonces la altura es 8. Muy bien, niños. Continuamos. Hasta aquí las clases de hoy. Y es para que ustedes puedan nuevamente revisar y estudiar y a la vez aprender lo que hemos visto. Para ello van a tener que desarrollar su cuestionario, y si tienen alguna duda, ya saben, pueden volver a repetir el video en el punto donde tienen la duda, y si no, me hacen llegar la consulta a través de mensaje.